Buenas tardes, señores estudiantes. Aquí les he preparado una pizarra y la experiencia que estoy haciendo aquí en mi laboratorio domiciliario. Bueno, hoy día nos toca lo que es máquinas eléctricas rotativas. Rotativas que en sí son corriente alterna y corriente continua. Lo más importante de una máquina eléctrica es el torque eléctrico. Y el torque eléctrico depende de dos parámetros, del flujo del estator y el flujo del rotor y una constante de diseño. Y como todo es vectorial, es por el seno del ángulo que hacen esos dos vectores, del rotor y el estator. Toda máquina giratoria tiene un rotor y un estator. El estator puede tener un imán, el rotor también puede tener un imán. Pero ¿cuál es el motor más simple? El motor más simple, si ustedes traen una brújula y un imán, y mueven el imán y la aguja se mueve. Ahí hay un torque eléctrico, es lo más simple. Y después pasamos a que normalmente el estator está bobinado. Y si está bobinado hay una corriente del estator, entonces acá se pone corriente del estator. Y el rotor es un imán, allá. Entonces tenemos una máquina de rotor de imán permanente, y existe. Y es el producto vectorial. Pero también se puede, normalmente en la industria hay bobinado el estator, bobinado el rotor. Entonces, ¿qué existe? Corriente del estator, corriente del rotor. Y el producto de esos dos parámetros, por el ángulo que hace la corriente del estator y el corriente del rotor, tengo mi torque eléctrico. También hay la otra idea de que el estator esté un imán y el rotor sea bobinado. Ya. Entonces, tengo flujo del estator, corriente del rotor, por el seno de ese ángulo, y tengo mi torque eléctrico. Es lo más importante en lo que es máquinas eléctricas. Nosotros aquí necesitamos en el laboratorio tensión alterna y tensión continua. ¿Cómo obtengo la tensión alterna y tensión continua? Gracias a un puente rectificador. En este puente rectificador de onda completa de 4 diodos, como lo están viendo, acá entra la alterna y acá sale el positivo. Y entonces entra la onda alterna, la parte negativa se va a convertir en la parte positiva, en la parte del positivo y el negativo, y esta onda está rectificada por un puente rectificador de 4 diodos. ¿Para qué necesito eso? Porque en el laboratorio se va a necesitar variar la tensión. Y entonces para variar la tensión, yo tengo dos transformadores de 220 a 24, o sea 12 más 12. Pero yo acá he colocado los dos transformadores en paralelo, el bobinado del primario y el bobinado secundario lo he puesto en serie. ¿Por qué? Porque acá tengo 12, acá tengo 24, acá tengo 36 y acá tengo 48. En alterna. Pero gracias a mi puente rectificador, esa alterna, que ahorita es de 12, 24, 36, 48, se convierte a continua. Ya, 12, 24, 36 y 48 en continua. Que no es constante, porque eso depende de la carga. Y aquí está. Acá tengo mi transformador alfa y beta. Aquí tengo mis primarios que están conectados en paralelo gracias a este bobinado, a estas puentes, ¿no? Cola con cola, flecha con flecha, como en teoría. Y aquí en este dos cables va a estar la alimentación de 220. Ya. Y aquí tengo 12 voltios, acá tengo de 12 a 24, de 12 a 36 y de 12 a 48. ¿Para qué? Para que ingrese a un puente rectificador, para poder alimentar a esta máquina universal que es de una licuadora. Y entonces aquí en esta licuadora yo voy a tener las dos bobinas están en serie. ¿Por qué están en serie? Vamos a verlo acá. Miren, aquí tenemos vamos a aprovechar esto. Tenemos un taladro 220. Esta es una máquina universal. Puede trabajar con continua o con alterna. ¿De acuerdo? La licuadora también puede trabajar con continua y alterna. Yo voy a cambiar, miren acá hay 220, lo voy a cambiar a 110 y se va a demorar para arrancar. Acá tengo mi fuente de 110, voy a prender mi fuente, acá hay 110 voltios y ahora voy a arrancar el motorcito y se demora.
Mire, se demora hasta que se venza su inercia recién. Ah, ya, entonces se demora porque tiene menos. Pero ya arrancó. Entonces, ahí hay 110 y ahí, entonces con 110 se demora. Cuando ya arranca, ya venció su inercia. Entonces ya se puede mover. Entonces, esta máquina es una máquina universal. Este motor taladro es universal. ¿Por qué se dice que es universal? Acá lo podemos ver. Esta máquina universal trabaja con continua y alterna. Normalmente es de uso doméstico. Entonces, lo hemos visto en la licuadora y en el taladro. Internamente esta máquina es de corriente continua. Después vamos a ver por qué. Porque tiene un colector y el colector tiene delgas. Aparte tiene carbones. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Aquí puede haber, aquí pueden verlo. Acá está su colector y aquí está el porta escobillas. Acá está el estator, la parte estática. Esto se le llama los polos que están acá. Lo bobinado, este carrete que está acá es bobinado, o sea, los campos. Estos campos es para formar el flujo de campo en el estator. Internamente está la armadura o el rotor. O sea, el que rota es el rotor. Entonces, toda máquina tiene un estator y un rotor. En esta máquina universal, que es una máquina de corriente continua, al estator se le dice campo. ¿Por qué? Para generar un flujo de campo. La mitad del flujo acá y la mitad del flujo de campo. Entonces, el flujo total sería flujo F nada más. Pero ese flujo se origina por una corriente de campo. Y esta bobina del estator tiene una resistencia de campo. Ah, ya. Y eso como está en serie está acá. Y como el rotor también tiene una bobina internamente, o sea, se acumula, y esa bobina también tiene una resistencia de armadura. Al rotor se le llama armadura, ¿no? Entonces acá se le pone A, resistencia de armadura, y hay una tensión interna de la armadura. Ah, ya, qué bien. Acá están los carbones, que es la comunicación con la parte externa. Entonces, acá se tiene resistencia. ¿Tiene los carbones? Sí. Y entonces, como es pequeña resistencia, se le suma a la resistencia de la armadura y se dice resistencia de armadura más carbones, ¿no? Lo más importante de esta máquina, de este taladro, es que los dos bobinados están en serie. Y si vamos a nuestra ecuación, I por I, pero como son iguales, están en serie, entonces el torque eléctrico es en función de la corriente al cuadrado. Es por eso que estos motores son pequeños y tienen gran torque, pero es de uso doméstico, no es uso industrial, por si acaso. Entonces, el rotor, la armadura, y la armadura normalmente se le dice la fuente de energía porque hay una tensión interna. Tensión interna por corriente es una potencia eléctrica. Allá, tensión interna por corriente es una potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica se va a convertir en una potencia mecánica. Ah, ya. Entonces, la potencia mecánica. Pero esta potencia eléctrica no se convierte en potencia mecánica, tiene que haber pérdidas. Ah, ya, ¿qué pérdidas? De inmediato, porque hay un eje que está girando, y si está girando hay una fricción, y entonces la F significa fricción. Además, el motorcito tiene un pequeño ventilador para ventilarse. Ah, es aire, entonces es aire. Pérdidas por aire, o sea, por ventilación. Además, el núcleo el fierro consume, o sea, unas pérdidas por histéresis, por full cold, y están acá, entonces son pérdidas en el núcleo de hierro, se dice. Y entonces al final el motor suministra una potencia con una velocidad. Potencia entre velocidad es torque mecánico. Potencia eléctrica entre velocidad, torque eléctrico. Potencia de pérdida entre velocidad, torque de pérdidas en el eje, ¿no? En la máquina. Bueno, para este ejemplo que tengo, hemos medido que la resistencia de campo es 17.6. ¿Qué significa? Que acá hay 8.8 ohmios, acá 8.8 y acá 8.8.
y se la recibe. Lo más importante, una vez más, en lo que es el rotor, es la fuente de energía. ¿Por qué? Porque acá hay una tensión interna. Esa tensión interna, ¿no? Esa tensión interna depende de quién. Acá hay un flujo de campo, ahí está el flujo de campo, la velocidad mecánica también, y entonces, pero como no podemos medir flujo, podemos medir corriente, sí, y entonces se tiene en función de la velocidad mecánica y la corriente de campo. Esa es la tensión interna. Esa tensión interna, por la corriente interna, hay una potencia eléctrica. Potencia eléctrica de la armadura, una vez más, tensión por corriente. Entonces la potencia eléctrica no se convierte totalmente en la potencia mecánica. ¿Qué cosa tiene que haber? Pérdidas. Pérdidas rotacionales a veces le dicen. Entonces, esta potencia es menor que la potencia eléctrica. ¿En cuánto? En esta pared. Entonces, potencia mecánica es potencia eléctrica menos las pérdidas. Entonces, pero si yo divido todo entre la velocidad, allá tengo torque mecánico, torque eléctrico y torque de pérdida, ¿no? Eso es un balance de energía. Y lo podemos ver acá. Acá tengo mi fuente, o sea, tengo acá mi fuente que va a ser de 12, 24, 36 y 48. Y esto me va a leer mi tensión de alimentación, los dos bobinados están en serie, y este me va a leer la tensión de la armadura, o sea, lo he colocado para que me lea la tensión de la armadura. Tensión total menos la tensión de la armadura sería la tensión del campo, o sea, del estator. Como los dos bobinados están en serie, este me va a medir la corriente de armadura. Entonces voy a acá voy a alimentar a 220 voltios a mis dos transformadores que están los bobinados en paralelo. Acá están en paralelo los dos bobinados primario y secundario, y acá tengo mis tensiones en alterno. Acá tengo mi puente rectificador. Este es mi puente. Pequeño, pero ahí está. Entonces miren acá, mi puente va a rectificar, le voy a meter 12 voltios en alterna y no se mueve. Miren, escuchen, acá no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque es muy pobre la tensión. 9.7 voltios, 5 para la armadura y 0.25 está consumiendo. Pero yo le aumento el voltaje, la entrada 20.8 voltios y ya se arrancó el motorcito. Porque ya venció y entonces ahí tenemos en la armadura 15.6 amperios y el consumo 0.28. Las pérdidas acá solamente son las pérdidas de fan, o sea que no hay nada en el eje, no hay nada, está en vacío la máquina. Ahí estamos con 20.9, 15.8 y 0.27. ¿Para cuánto? Para la primera tensión, para el arranque. Pero en la siguiente tensión yo le aumento y aumenta a 32. Arrancó más rápido. Ah, ya, mayor velocidad. Está girando como loco. 32 voltios, 27 voltios y su corriente casi se mantiene porque aquí estamos en vacío. Le aumento la mayor tensión y va a haber más velocidad. Acá tenemos 43.5 voltios de alimentación al motor. Ojo que este motor es un motor de licuadora que es de 220 voltios y lo estoy haciendo arrancar con 43 voltios en continua. La armadura es 38 voltios y su corriente casi se mantiene porque las pérdidas de fan no varían. O sea, la única potencia mecánica que se está generando es para las pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido tenemos, una vez más, vamos acá en la alimentación al motor que está en serie universal 43.5 voltios, la tensión de la armadura 38.8 y la corriente de armadura 0.25. Es una pequeña corriente, ¿por qué? Y casi se mantiene, ¿por qué? Porque solamente está en vacío y solamente está para las pérdidas de vacío, ¿no? Entonces, ahora en la clase vamos a verificar todo esto con números, ¿no? Gracias.